Hace ya bastantes años, ante la fiebre inicial del anime en el mundo, a partir de la facilitación del acceso a estas obras japonesas, muchos querían imitar este estilo y hacer obras de un calibre similar. Editoriales americanas y europeas aprovecharon este boom y surgieron bastantes libros cuestionables de artistas amateur sin experiencia profesional, dando consejos y guías de cómo afrontar estos sueños. Pero la calidad de estos consejos y de los libros mencionados era bastante baja. Aunque las intenciones no fueran particularmente malas, solamente trataban de imitar el estilo y no la sustancia que hacía que estas obras apelaran hasta un público extranjero, por lo que hoy les quisiera presentar unos libros y mangas esenciales de autores prestigiosos y exitosos para cualquiera que esté interesado en introducirse en el mundo del manga con la intención de desarmar estas obras y basarse en ellas para poder empezar a crear, sea tu interés hacer una historieta, un cómic, un manga o una novela. El primer libro es uno de Hirohiko Araki, el autor de JoJo's. Poca introducción necesita este autor, que hoy en día tiene un prestigio fantástico, no solo por su obra en sí y la originalidad que tiene como escritor, sino por su adaptabilidad y evolución a lo largo de los años, jamás destacándose en un mismo estilo. En 2015 publicó un libro llamado El arte de hacer manga, teoría y práctica, un libro de 250 páginas donde el autor comparte bastantes secretos y consejos que él utiliza a la hora de hacer manga. Creo que hay consejos realmente excelentes, que junto a la lectura de la obra maestra de Araki, podemos realmente sacar información que nos pueda servir. Es bastante accesible, al menos en Argentina y España, ya que fue traído por Ivrea. Para poder trabajar con los consejos que encuentro más destacables que menciona Araki, voy a utilizar las primeras páginas del primer capítulo de Steel Ball Run, que inicia de esta manera. La primera página está compuesta por 4 paneles, donde una tribu indígena menciona que Sandman, uno de sus miembros, conserva y lee libros del hombre blanco, por lo que deciden tomar sus armas y caballos para castigarlo. Con un arte hermoso y sin diálogo, para apreciar la intensidad y el movimiento en Sandman, nos presentan al miembro que la tribu está persiguiendo, con un diseño llamativo y expresivo, con una habilidad choqueante que supera a sus compañeros en velocidad únicamente usando sus piernas. Al escapar, se encuentra con su hermana, a la que dice que vale la carrera de Steel Ball Run y comprar sus tierras de los hombres blancos. Teniendo de ejemplo esta parte de JoJo, vamos a arrancar con su libro. Lo primero que menciona Araki es que hay que lograr llamar la atención del lector con arte llamativo y diálogo interesante desde la primera página, ya que esta es una preview del manga que sirve para que el lector se interese en pasar a la siguiente página. Los ejemplos de arte interesante que da son los siguientes. Y los ejemplos de diálogos interesantes que dan son los siguientes. El inicio de Steel Ball Run tiene un arte precioso, con un diálogo choqueante, que hace que quieras avanzar a la siguiente página para saber qué le va a pasar a este personaje que se nos introduce. Araki también menciona que debemos buscar que el lector sepa y aprenda del personaje y entorno utilizando pocas palabras. No hay que sobrecargar un panel con diálogo presentándose, sino que muchas veces un diálogo corto junto a un dibujo que exprese con atuendos, expresiones y poses dice más que 1000 palabras. Esto se aplica perfecto con este inicio. Sabemos que estamos en una zona indígena, que es previo al siglo XX, que nuestro personaje pertenece a esta tribu, pero es común que arme problemas con sus pensamientos diferentes a los del resto de la tribu. Toma elementos que le parezcan útiles del hombre blanco para su propio beneficio, pero eso no significa que no se sienta parte de la tribu. Tiene una hermana con la que es cercano, recibe sus golpes sin defenderse, pero rápidamente se pone firme cuando se pone en contra de la posición que él mantiene. Es una introducción maravillosa del personaje, sin utilizar ni siquiera 10 páginas o un pensamiento interno presentándose a sí mismo. Conocemos un montón de aspectos de él que nos va a servir para poder conocerlo más en profundidad a lo largo de la serie. Y justamente, lo más destacable e importante que podemos sacar de este libro es la creación de personajes. Todos recordamos a los personajes de JoJo, son carismáticos, llenos de vida. Nos apenamos e interesamos por ellos y queremos seguir sus historias. Y justamente, Araki cree que el elemento más importante de un manga son los personajes, poniéndolo por encima hasta de la historia. Aún así, hay que recordar que todos los elementos se balancean entre sí. No nos apuremos en crear una obra que no tenga una sustancia detrás de sus personajes. A la hora de crear personajes, previo a hacer cualquier clase de boceto, Araki crea una planilla que llena de datos que considere interesantes. Y es una lista larguísima, que contiene datos que quizá no sean introducidos en tu serie, pero aún así son una base necesaria para poder saber quién es tu personaje realmente y que no se desvíe y el lector se confunda ante cómo actúe este. O hasta se cansa de leer una obra con personajes que no tienen un rumbo real. Esto sirve para tener una idea clara de quién es nuestro personaje, cómo reaccionaría en ciertas situaciones, qué gustos tiene, cómo se va a relacionar con desconocidos, conocidos, gente que quiere, gente que no quiere, de quién se va a enamorar y que de alguna forma se sienta natural.
necesitamos que el lector no se sienta expulsado de alguna manera de la inmersión de la obra. Menciona muchísimos más consejos interesantes, pero para poder pasar a los demás libros, recomiendo revisar los videos de la youtuber Ondine al respecto, teniendo un video centrado en la sección de arte y otro en la escritura. Son videos que van en profundidad sobre este libro y que recomiendo ver en caso de que quisieran saber en profundidad otros aspectos que remarca el autor. El segundo libro que quiero recomendar es Ultimate Manga Techniques del Dr. Mashirito. Este es un libro creado por un editor en vez de un mangaka, pero no está escrito por cualquier editor, sino Kazuhiko Toriyama, editor de Dr. Slump y Dragon Ball, siendo quien descubrió Toriyama y lo guió a hacer sus obras. Si el anterior libro se ve más centrado en un lado conceptual y creación del personaje, lo más destacable de este es la forma en la que enseña al lector el arte de armar paneles y otros componentes esenciales del manga que muchas veces cuesta mucho dimensionar. Aunque tu arte sea precioso, si no hay una sustancia real detrás o una intención lógica en los dibujos, muchas veces termina confundiendo al lector en peleas ilógicas, posiciones y movimientos extraños o hasta escenas planas y vacías. El libro te guía para la creación de distintos tipos de paneles, la utilización de fondos, los distintos planos que se pueden dibujar y con qué intención se puede hacer. Como hicimos previamente con JoJo, vamos a usar un panel de Dragon Ball para poder tener una base sobre la que ejemplificar y aplicar los consejos. Previo a mostrar un panel del capítulo 10 del manga, vamos a ver cómo Toei adaptó esta sección donde Yamcha pelea contra Goku, y al encestar una patada que le tira un diente a Yamcha, finaliza la pelea. Si lo comparamos con el panel, notaremos que, aunque la adaptación es idéntica, no logra transmitir la misma intensidad. Compuesto por 5 paneles con nulo diálogo, usando el sonido, ruido y efectos detrás de cada movimiento para remarcar la dureza de cada golpe, crea una sensación de acción y reacción de un arte marcial genuino, con cada golpe sintiéndose poderoso y frenético. Ahora vamos a ver qué elementos utiliza que fueron presentados en el libro para poder lograr esto. Lo primero que muestra es cómo el ojo sigue de una manera específica los paneles, que es algo que no se suele mencionar, pero es muy importante para remarcar que queremos que el lector se fije primero. En el caso de este panel, podemos ver lo grande que es Piccolo frente a Goku, que es lo primero en lo que se fija el ojo. La postura segura junto a su arrogancia, que está seguro que va a ganarle. Para remarcar la distancia entre ambos, hay fondos detrás de ellos. Luego, habla sobre cómo transmitir el ambiente y sonido en un medio mudo, con el uso de onomatopeyas, y lo más importante de este libro, que son los paneles. Nos muestra los distintos tipos de planos que podemos dibujar, sea uno de los rostros para remarcar emoción e intensidad, uno grande para remarcar distancia y escenario, y otro mediano para mostrar el estado actual de los personajes. Luego, vienen las distintas figuras y formas que tienen cada panel, que es importantísimo para lograr el sentimiento que vimos en la pelea contra Yamcha. Las figuras irregulares generan una sensación de perspectiva y potencia en los movimientos, usando como ejemplo la pelea de Goku contra Piccolo hijo. Luego podemos eliminar los bordes y límites del panel para remarcar lo rápido o lejos que se va un personaje del lugar donde esté situado el foco. Poniendo de ejemplo una pelea de Ten Shin Han con el maestro Roshi, donde le pega una patada que lo manda volando fuera del panel. El consejo más importante que encuentro es la rotación entre el movimiento y la quietud para que se sientan las peleas más naturales y poderosas. En las artes marciales o combates de la vida real, los golpes requieren impulso para conectarse y que realmente el rival lo sienta. Toriyama juega constantemente con esto. Hay posturas y silencios previos a empezar una batalla. Hay golpes que acaban en caídas que sirven como un respiro previo a que se levante el otro personaje. Hay saltos para atrás para recuperar aliento y posicionamiento. Las peleas son increíbles, porque son artes marciales entre seres superpoderosos. Toyotaro no entendió esto cuando hizo Dragon Ball Super. Si retomamos el ejemplo que traje inicialmente, veremos que la pelea de Goku contra Yamcha está compuesta por 5 paneles de formas irregulares, lleno de onomatopeyas enormes que remarcan el sonido que genera cada golpe y el aliento que pierde cada contrincante. No hay fondos para remarcar lo cerca que está uno del otro, y cierra con esta genialidad llena de expresividad. Si lo que les interesa es crear una historia en formato de cómic o historieta, es imposible perderse este libro, lleno de consejos súper útiles que no llego a abarcar en este video. Algunos son la lógica detrás de la creación de un protagonista, formas que se puede jugar con los paneles, estructuras y diseño de personajes para un elenco interesante y otro tipo de juegos para historias más lentas y de otro estilo. Además, al ser tan reciente, habla de temas muy importantes como por ejemplo la utilización de la IA, la rivalidad con los webtoons y los cómics para el manga, la utilización de herramientas digitales frente a las tradicionales, entrevistas exclusivas con Toriyama, el negocio del manga desde la visión de alguien que trabaja en un plano distinto al que solemos conocer, y muchas cosas más. Es un libro de un acceso un poco complicado. Fue traducido y publicado en Estados Unidos en 2025, así que no hay una forma legal de conseguirlo para nosotros. Pero es una lectura muy recomendada para aquellos que estén interesados en este medio desde un plano más profesional y además están interesados en la composición visual de una obra.
Los siguientes libros que me parecen destacables son la colección de arte de las películas de Ghibli. Estos en particular no contienen mucho texto ni consejos, sino más bien muestras de storyboards, conceptos iniciales, arte utilizado para publicidades y otros medios y arte que no llegó a ver la luz del día, junto a otros distintos datos que quizá no formaron parte del film y es digno de mencionar. Siento que sirven para poder tener una idea de cómo es el proceso de creación de personaje, el proceso creativo detrás de obras muy exitosas y realmente hermosas. Entender cómo una idea pasa de ser una simple idea a ser algo tangible. Además, el arte es precioso y puede ayudar para poder entender lo que hace que una pintura tenga una sensación de movimiento y poder transmitirlo en tu obra. Depende cuál lean, depende qué van a encontrar. En Porco Rosso pueden entender qué hace que un auto o un avión tenga una sensación de movimiento mecánico, pero fluido. O en La princesa Mononoke, un bosque podría sentirse tan vivo y el viento moviendo los árboles con los animales paseando en una zona que no fue afectada por la mano de los humanos. Ni hablar de los diseños de personaje tan característicos y hermosos que contienen ambas películas, junto a sus escenarios preciosos que todos recordamos y rememoramos. Aún así, aunque recomiendo estos libros en específico, creo que cualquier artbook de la obra o autor que les interese podrían llegar a servir. Hay muchas colecciones accesibles en internet que contienen artbooks de lo que se imaginen, y en caso de que no se les venga nada a la mente, mi recomendación es buscar en alguna tienda y comercio artbooks traídos de Japón para saber qué buscar si les llega a llamar la atención. Y en verdad es increíble tener el privilegio de ver el proceso creativo detrás de las obras que tanto nos gusta. Por lo que los invito como ejercicio a buscar a algún autor, manga, cómic, película o serie que les guste y ver su artbook. Evangelion es un manga que debe ser leído para cualquiera que quiera escribir una historia. Hace un trabajo fenomenal a la hora de crear relaciones humanas, que es muy difícil de plasmar y que se sienta genuino. Obvio que tiene 1000 aspectos más a destacar, pero querría centrarme en esta ocasión en este aspecto en específico. Las acciones de cada uno de los personajes afectan de alguna manera la vida de otros. Están constantemente cambiando por lo que pasa en su entorno y se sienten como cambios genuinos y reales, no como algo poco natural o fuera de personaje. Shinji cambia a Rei, Rei cambia a Kaworu, gracias a Shinji. Kashi afecta a Misato y notamos su influencia en ella más y más conforme avanza la obra. Gendo es un titiritero con la Sakagi y Asuka es un personaje del que podríamos hablar por horas. Y aún así me estoy quedando corto. Y el tiempo que podríamos estar hablando de un manga de 14 volúmenes o hasta una serie de 26 capítulos demuestra el masterclass que es de cómo escribir y relacionar personajes. El consejo de Araki de las planillas de personajes es muy bueno, pero hay que recordar que los humanos no somos estáticos y estamos constantemente cambiando. Es un aspecto que él mismo menciona en el libro que revisamos previamente y creo que vale la pena leer Evangelion con estos ojos y tratar de entender a sus personajes y las relaciones que tienen para poder escribir mejor a nuestros personajes. Hasta este punto, vimos obras que llaman la atención con diseños extravagantes o peleas intensas, pero Mikako-san es lo contrario. Es un manga publicado en 2009 por Kyo Machiko, una autora con una carrera muy destacable por su estilo artístico y de escritura, que recientemente estuvo en el foco de atención ante la adaptación de su obra Cocoon, animada por ex empleados de Ghibli. Destaco esta obra sobre las demás, a su nombre, por lo hermoso que se ve y se lee. Es un manga de 200 capítulos, pero que cada uno dura 4 páginas. Están todas pintadas con un estilo que parece de acuarela. Es muy silencioso, con sus dos protagonistas que prácticamente no hablan y suelen asentir a lo que dice la gente a su alrededor, pero reflexionan ante las distintas cosas que van sucediendo en su vida adolescente. Se lee como un poemario ilustrado, que nos da el privilegio de además ver la situación que dio origen a la escritura de dicho poema. Cada uno de estos pequeños poemas se sienten inseparables de la voz que lo narra, ya que tienen estilos y problemas distintos, logrando así que uno como lector realmente logre empatizar y ponerse en el lugar de cada uno de estos personajes con sus situaciones cuanto menos mundanas. Usando el capítulo 39 de ejemplo, vemos cómo Mikako tiene una piedrita en el zapato y antes de que pudiese sacársela, su amiga le cuenta que tomó prestado un disco de Midorikawa, el chico que le gusta a Mikako. A lo que la piedra que estaba en el zapato de ella cada vez se siente más grande y duele más al pisar. Para cuando se la logra sacar y la vemos, es prácticamente un átomo. A lo que dice, para hacer algo tan pequeño, realmente duele mucho. Machiko nunca nos dice directamente que Mikako está sufriendo por amor. Ni siquiera sabemos exactamente qué siente. Lo único que vemos es una piedra diminuta que duele cada vez más conforme escucha hablar del chico que le gusta. El lector hace el resto del trabajo. Muchas veces intentamos que el lector conecte con nuestros personajes, explicando todo lo que sienten o piensan, cuando muchas veces es el espacio vacío que deja un lugar a la reflexión lo que hace que conecte aún más el lector.
Vale más el silencio que podemos imaginar que una página entera explicándonos qué sentir. Esta obra nos enseña más que nada a confiar en el lector, a dejar que interprete por sí mismo en lugar de explicarle cada emoción. Aunque muchas veces la recomendación en libros sea cómo escribir más, el consejo acá es cómo escribir menos, logrando que los personajes respiren y el lector se sienta realmente como un acompañante en la vida de sus protagonistas. Por último, recomiendo dos mangas muy importantes para mí: Tokyo Days de Matsumoto y Look Back de Fujimoto. En ambos veremos algo importante junto a una demostración artística de dos maestros de distintas generaciones del medio, y es que el fracaso es algo común y que no hay resultados sin esfuerzo. Shiozawa había fracasado con su revista, quiere dejar el manga, pero siempre lo va a perseguir y no logra despegarse, porque se lo cruza en cada esquina, en cada persona que encuentra, en cada libro que lea, porque es lo que ama. Y obvio que lo más fácil es rendirse, ¿eh? Dibujar consume tiempo, energía y esfuerzo. Y Fujino perdió amistades, tiempo con su familia y tiempo que pudo haber invertido en otros hobbies. Perdió una vida más sencilla, pero nunca dejó de dibujar, porque no podía evitarlo. Si esto es lo que te llena, siempre va a terminar volviendo y buscándote. Si de verdad quieren escribir, si de verdad quieren dibujar, por favor, no se rindan, sigan intentándolo, sigan haciendo lo que les apasiona y lo que les llena, aunque sea tedioso en ocasiones y queramos agarrar la salida fácil y parar. El resultado, por más malo que sea según nosotros mismos o hasta por los demás, te va a generar una satisfacción inalcanzable por cualquier otra cosa. Como decía Torishima, si querés ser un autor, tenés que estar dispuesto a dibujar todos los días, aunque no tenga ganas. Ninguno de estos autores empezó siendo un genio. Todos tuvieron editores que le rechazaban ideas, fracasos, páginas descartadas y años de práctica. Obvio que fueron todos talentosos, pero el talento no es la única explicación detrás de su éxito. Lo que debemos destacar de todos estos genios son las miles de horas de estudiar, practicar y crear. Si querés empezar a crear, el mejor momento para empezar no va a ser cuando te sientas listo. Va a ser ahora. Los invito a que si conocen algún otro libro u obra muy importante y que creen que merezcan ser leídos por quien esté trabado o buscando algún salvavidas para su carrera como artista, que lo compartan en los comentarios. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima.